Centenario de Neruda, dice Raúl Zurita. De pronto parece que nada existiera fuera del pulso de algunas palabras, de ciertos versos y poemas que nos dan vueltas y vueltas en la cabeza, igual que un latido que no termina. Podemos incluso llegar a sentir su presión punzándonos desde detrás de la frente, como si esos poemas quisieran hacernos entender que nosotros mismos no somos sino un pequeño episodio de algo escrito mucho antes de que fuese inventado lo humano. La sensación no es distinta a la que podemos experimentar mirando la inmensidad del mar o las cumbres de los Andes. Poemas como la Ilíada y la Odisea, el Mahabharata o los grandes poetas bíblicos nos hacen pensar en esas dimensiones. No importa el tiempo de que fueron escritas, ni los siglos, ni qué generaciones ocuparon en escribirlas. Obras así son tan plenas y sobrecogedoras que, como decíamos, más que a lo humano se asemejan a los grandes escenarios de la naturaleza. Es lo que sucede con Pablo Neruda. Muchas veces su poesía parece exceder los límites de las creaciones individuales para acercarse a los grandes relatos míticos. Se le puede celebrar o criticar, lo que es imposible es ignorarlo. Para Latinoamérica y en países como India, China o la pequeña isla de Chipre, Pablo Neruda es tan real como los Himalaya o el Océano Pacífico. En su momento más alto su poesía se asemeja a un destino y en ella están expresadas todas las esperanzas, temores, sueños y tragedias que conforman el tejido de un pueblo y de un continente. El conjunto de su poesía, incluso en sus momentos más retóricos y malogrados, se asemeja a la imagen que podemos tener de un río. Su cauce puede ser de pronto más ancho, más angosto, sus corrientes más rápidas o más lentas, y a veces basta un simple récodo, un cambio de luz para que tampoco se parezca a sí mismo. Es eso, sus tres obras fundamentales, 20 poemas de amor y una canción desesperada, La residencia en la tierra y Canto general, representan el gran río que Chile, angosto y largo, no tiene. En otras palabras, es la suma de vidas que contiene de relatos de hombres, de lugares. Esa poesía es nuestro río, Neruda es nuestro Ganges. En las corrientes de ese río, los pueblos de un continente han entendido su propio amor, la angustia siempre renovada de la existencia y los cursos variables de su historia y de un posible mejor futuro. Latinoamérica antes de Neruda es otra que después de Neruda. Chile como mismo existe tal como sus habitantes. Lo podemos ver hoy, porque esa poesía fue escrita. Sin embargo, su obra es una respuesta. En 1557, un soldado español, Alonso de Ercilla, escribió un poema, La Araucana, el primero escrito en lengua castellana en América, y lo que nos dice es que Chile, como un atributo o como una tragedia, mucho antes de ser un país, fue un poema. En rigor es así. Chile mismo es un milagro o una cortesía de la naturaleza, pues habría bastado que la cordillera de los Andes hubiese corrido apenas unos kilómetros al oeste y que el nivel del Pacífico hubiese subido algunos metros para que esa estrecha cornisa no existiera. Sin embargo, algo quiso que fuésemos, que existiese un pueblo más para contribuir a la diversidad de los otros pueblos y que su pequeña voz, sus sueños, sus metas, sus derrotas también formaran parte de ese diálogo general con las cosas y con la diversidad general de las cosas y de los seres de la tierra. Por razones que son misteriosas, pero en todo caso queremos imaginar que son razones benignas, ese diálogo tomó en Chile la forma de la poesía. Nombres como lo de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral y otros, Huidobro, Roca, Nicanor Parra, nos hablan de esa delicadeza, pero también de una violencia extrema, anidada en el centro de nuestra historia, del fulgor de la luz y del tono oscuro de la crueldad. Pero la historia americana es también la historia de esa violencia. Por otra parte, hablar una lengua es ya de por sí actuar dentro de una historia, y para los hispanoparlantes de América, hablar castellano es también permanentemente hacer presente la memoria de los millones de víctimas que la imposición de esa lengua produjo. Es lo que, como decíamos, está tempranamente relatado en la Araucana. Cuando en el exilio en México Neruda publica Canto General, lo que le entrega a América Latina es la primera gran versión de sí misma, de su naturaleza y de su historia.
Sin embargo, la gran marca que despliega la obra nerudiana se encuentra en el segundo poema de ese libro, Alturas de Machu Picchu, que despliega la visión de un futuro liberado que solo será posible cuando los conquistados, los hispanoparlantes de Latinoamérica, se hayan reconciliado con la lengua que les fue impuesta y que algún día también habrá de cantar la felicidad de los seres que la hablan. El canto general representa esa vitalidad permanente. Decíamos que Chile es una estrecha cornisa al borde del Pacífico. La distancia que media entre la cordillera de los Andes por el oeste y el océano por el este es muy corta y por los ríos llegan rápidamente al mar. No nos fue dada la maravilla nutricia y materna del Ganges. En nuestro pequeño país solo nos fueron dados los ríos del poema. Ellos son el río de Chile y en ese río nuestra historia, la historia general de América. Y para los seres sensibles, para los que uno puede amar, América es sobre todo Sudamérica, Latinoamérica. Está siendo permanentemente reescrita, refundada y perdida incontables veces. Así Pablo Neruda es una forma y tal vez la más vital con que un pueblo ha afrontado los avatares de su historia. Pero esto no es extraño. Por lejana, visionaria o genial que sea la obra de un poeta, ella siempre estará de una u otra forma contenida en las visiones, sueños o pesadillas que su propia comunidad guarda y autores como Neruda o César Vallejo hablan más profundamente de los trasfondos efectivos psicológicos, es decir, lacerantes y vivos de una colectividad, que lo que puedan informarnos la historiografía o las ciencias sociales. Pablo Neruda, al escribir su canto general, no sabía que ese libro iba a ser la prueba de que los pueblos que a través de él lo escribieron, que allí se mencionaban, debían atravesar todavía otra muerte general, las grandes dictaduras y su inmensa secuela de asesinados y desaparecidos y sobrevivir a ella. Desde los albores de la conquista, un soldado español nos habla sin saberlo de los desaparecidos modernos. Esas claras no están en el pasado. Porque en rigor ninguna está en el pasado. Cuando leemos un libro lo ponemos delante de nuestros ojos, no detrás. Y eso es ni más ni menos que abrirnos a una dimensión de nuestro porvenir. Leer es así una forma de futuro y para la poesía el futuro también puede ser un suceso que ocurrió hace 500 o 1000 años. Hechos vastos y terribles como las guerras, las dictaduras o el holocausto tienen para el poema la misma intensidad que puede tener una gota de rocío sobre una hoja del árbol del té, que una mariposa zigzagueante entre las flores o que el brillo de una lágrima que alcanza apenas a asomarse o unos ojos cerrados. Para el poema, como para una vida, el fin de la humanidad o un nuevo nacimiento ya pueden haber ocurrido o están ocurriendo permanentemente. El combate de Andrés, ella y Arjuna del Mahabharata, la destrucción de Troya, la construcción de la muralla china, la conquista de América, la independencia de la India, suceden permanentemente en nuestra existencia y en la poesía.